Hola, mi nombre es Yulmara Figueroa. Actualmente me encuentro cursando un seminario titulado Fonética y Fonología, el cual pertenece al pensum de una maestría en lingüística del Instituto Pedagógico de Barquisimeto, Luis Beltrán Prieto Figueroa. En esta oportunidad tengo como actividad comentarles un poco acerca de lo que es la fonología generativa. Esto es parte de la asignación de la profesora Migdalia Durán. ¿Sí? Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ahora bien, entrando en materia, ¿qué es la fonología generativa? La fonología generativa es la formulación de reglas fonológicas que son parte de un conocimiento sistematizado de los rasgos predictibles de determinada unidad de sonido en un contexto en específico. Por su parte, Núñez y otros en el 2014 afirman que la fonología generativa describe el sistema fonológico de la lengua a partir de una serie de descubrimientos de principios, los cuales se deben a ciertas combinaciones de sonidos, y lo que busca es investigar si esto ocurre con ciertos principios universales. Tenemos a dos autores los cuales destacan en los aportes que se realizaron a la fonología generativa. Tenemos a Chomsky y a Halley. Chomsky fue un lingüista estadounidense que fue conocido por su tesis sobre el análisis transformacional. Este fue introducido en la lingüística gracias a su padre. También tenemos a Halley, que fue un lingüista que destacó como profesor en la Universidad de Massachusetts y es conocido por Chomsky como el padre de la fonología moderna. Ambos realizaron un estudio que es el que nos aporta los rasgos principales de la fonología generativa, titulado The Sound Pattern on English. Este trabajo surge por la necesidad de darle respuestas a muchos vacíos que había dejado el estudio previo de Jacobson. Además, que llena muchos huecos, por decirlo de alguna manera, y busca que la teoría sea más aplicable a otros idiomas y no solamente al inglés, a pesar de que es un estudio que principalmente se realizó obviamente pues en el inglés. Es importante que antes de conocer todos los rasgos que posee lo que es la fonología generativa, comprendamos por lo que para Chomsky y Halley era la posición neutra. Esta posición ocurre cuando el aparato fonador se encuentra relajado y no hay la producción de ningún sonido, o justo antes de la producción de algún sonido. Ellos indican que es de gran importancia conocerla, ya que partiendo de aquí es que se producen o se dan algunos rasgos de esta teoría. Ellos realizan la comparación de la posición neutra con la posición del aparato fonador durante la respiración. En esto tiene que ver el velo, la masa de la lengua, la presión del aire pulmonar y las cuerdas vocales. En el caso de la posición neutra, el velo se encuentra alzado. En cambio, cuando está la respiración, el velo de la lengua desciende. La masa de la lengua en la posición neutra se encuentra a la altura de E y cuando estamos respirando, la masa de la lengua es baja y relajada. Por su parte, la presión del aire pulmonar durante la posición neutra es mayor que la atmosférica, y cuando estamos respirando es igual que la presión atmosférica. Y en la posición neutra las cuerdas vocales se encuentran juntas, dispuestas a vibrar espontáneamente bajo el flujo del aire y producir algún sonido sin ninguna obstaculización. En cambio, cuando estamos en el proceso de respiración, las cuerdas vocales se encuentran separadas. Ahora sí nos disponemos a conocer los rasgos del estudio titulado The Sound Pattern on English, realizado por Chomsky y por Halley para la teoría de la fonología generativa. Tenemos los rasgos de clase mayor. Estos ocurren cuando hay la alternancia entre la apertura y la constricción del aparato fonador. Tenemos la sonante y la obstruyente. La sonante es cuando no hay ninguna constricción en el aparato fonador que impida que el aire salga de forma espontánea y por lo tanto resulte sonante. Y la obstruyente es cuando hay alguna constricción en el tracto vocal que impide que el aire salga y por lo tanto hay algo que obstruye su paso.
Tenemos el vocálico y no vocálico. El vocálico ocurre cuando hay una constricción de la cavidad oral no mayor a las vocales altas. Y el no vocálico, pues obviamente, cuando la constricción de la cavidad oral es mayor a las vocales altas. El consonántico o no consonántico ocurre cuando en el tracto vocal ocurre una fricción o una oclusión. Ese es el consonántico. Y el no consonántico ocurre cuando no hay fricción ni hay ninguna obstrucción. El sonido sale de una forma mucho más fluida. También tenemos los rasgos de cavidad. Estos tienen que ver con la forma o la posición que adopta el aparato fonador. Tenemos las coronales o las no coronales. Las coronales es cuando el ápice de la lengua se eleva. Y las no coronales es cuando la lengua está en la posición neutral. La anterior o no anterior ocurre cuando hay una obstrucción localizada por la región palato-alveolar, y la no anterior es cuando no está mencionada obstrucción. Hay otras que tienen que ver con la masa de la lengua. Estos tienen que ver cuando la lengua está en su posición alta, baja o posterior. El alto ocurre cuando el cuerpo de la lengua se eleva sobre su posición neutral. Recordamos la posición neutral que nos describía Chomsky-Halley, que fue explicada anteriormente. Y la no alta es cuando no ocurre esa elevación. Tenemos la baja, que es cuando el cuerpo de la lengua está mucho más bajo que la posición neutral, y la no baja, que es cuando está la ausencia de ese dicho deceso. Y la posterior, que es cuando la lengua se retrae en relación a la posición neutral, y la no posterior es cuando hay la ausencia de dicha retracción. Entre estos rasgos también tenemos el redondeado y el no redondeado. Esto tiene que ver con la posición, el estrechamiento o la abertura que toman los labios al momento de la pronunciación. El redondeado es la abertura interlabial y el no redondeado es la ausencia de dicha abertura. El repartido es cuando la constricción se extiende por todo lo largo del paso del aire, y el no repartido es cuando cuando no está esa repartición o esa extensión por todo el paso del aire. Cubierto es cuando elevamos la laringe y la presencia de la retracción de la tensión en la pared faríngea, y no cubierto es cuando está en la ausencia de estos rasgos. Las constricciones glotales ocurren cuando hay estrechamiento de la abertura glotal en relación a la posición neutral. Y las aberturas secundarias, que tienen que ver con la nasal o la no nasal, esto ocurre cuando los sonidos salen por la cavidad nasal, y la no nasal, pues obviamente cuando no ocurre de esta manera. Y la lateral se aplica a las consonantes coronales, y el sonido sale por los lados laterales de la lengua. Y las no laterales, pues obviamente es cuando ocurre totalmente diferente. También tenemos los rasgos de modo de articulación. Entre estos tenemos el continuo y no continuo. El continuo es cuando hay una presencia de fricción a lo largo de toda una constricción que es suficientemente estrecha para bloquear el paso del aire, y el no continuo, pues cuando hay la ausencia de esa constricción. Los rasgos de soltura, que son instantánea o retardada, que solo afectan a los movimientos producidos por oclusión del aparato vocálico y produce una turbulencia después de la oclusión. Y tenemos los movimientos suplementarios, que es cuando hay una oclusión primaria y hay un efecto de succión. Tenemos la succión, que es cuando la oclusión velar produce una succión. La presión, que es cuando se eleva la laringe con la glotis cerradas. Y el tenso o no tenso. El tenso es cuando hay mayor esfuerzo muscular en la articulación, y el no tenso es obviamente cuando estos músculos se encuentran relajados. También tenemos los rasgos de Fuentes, que es la presión infraglótica acrecentada. Estos sonidos se producen con una presión subglotal mayor, produciéndose la aspiración en las oclusivas sordas. Esto ocurre en muchas lenguas. No es universal. Uno de los idiomas o de las lenguas donde se puede identificar es en el hindi, ya que la sonorización aparece. También tenemos la estridente o no estridente, ya que ocurre cuando la corriente del aire pasa sobre una superficie y genera una turbulencia.
dependiendo de la naturaleza de la superficie, la fuerza de la corriente y el ángulo de la incidencia. Y también tenemos el sonoro o no sonoro, que es la presencia o la ausencia de vibración en las cuerdas vocales respectivamente. En cuanto a los rasgos prosódicos, Halley y Chomsky afirmaban que para este momento los estudios referidos a estos rasgos no estaban desarrollados de la mejor manera, por lo tanto no lo consideran necesario para mencionarlos en este estudio. Algo más que decir sobre el estudio The Sound Pattern of English. Este estudio ha tenido mucha más aceptación por los lingüistas y fonólogos, a diferencia de los estudios de Jacobson. ¿Por qué? Porque esto se puede atribuir a que este estudio ubica los rasgos basados desde características articulatorias y no acústicas, los cuales suelen ser mucho más manejables por los lingüistas. Aunque las categorías de la fonética tradicional no han desaparecido y mantienen toda su vigencia de este estudio, por lo que ofrecen una sencillez y no tienen los vacíos que dejaron por Jacobson. Este es un estudio de los más aplicados al momento de analizar o de conocer lo que es la fonología generativa.